Hola, mi nombre es Anel Barrón y hoy voy a explicar la configuración del amplificador en base común de la materia de electrónica 1. Bueno, primero les voy a dar una breve introducción de qué es este amplificador y después nos vamos a centrar en explicar un ejercicio. Bueno, esta configuración se llama base común porque la fuente de señal y la carga comparten la base del transistor como un punto de conexión común. El amplificador de base común tiene este nombre porque la base del transistor es común tanto en la entrada como en la salida. Este amplificador es una de las tres configuraciones básicas del amplificador que utiliza el transistor bipolar, pero en este caso solo utilizaremos o explicaremos esta. El amplificador de base común es usado normalmente como un buffer de corriente o un amplificador de voltaje. En esta configuración, la entrada se aplica al terminal emisor del transistor bipolar o BJT y la salida se obtiene del terminal colector. Bueno, en el ejercicio vamos a calcular el punto de trabajo y las ganancias de corriente y de voltaje. ¿Pero qué es esto? Bueno, el punto de trabajo de un transistor en la configuración del amplificador en base común es la combinación de tensiones y corrientes continuas que existen en el transistor en funcionamiento normal. Este punto es determinado por las resistencias RB1, RB2, RC y RE, que polarizan las uniones del transistor y fijan el punto de trabajo del amplificador. Y las ganancias. Bueno, en una configuración de amplificador en base común, las ganancias de voltaje y de corriente son parámetros importantes para entender el comportamiento del amplificador. La ganancia de voltaje en un amplificador en base común se define como la relación entre el voltaje de salida y el voltaje de entrada. Y la ganancia de corriente en un amplificador en base común se define como la relación entre la corriente de salida y la corriente de entrada. En un amplificador de base común, la ganancia de corriente suele ser aproximadamente igual a 1, ya que la corriente de entrada en el emisor es casi igual a la corriente de salida en el colector, considerando una pequeña corriente de base que es despreciable en comparación con la corriente de emisor y colector. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo que dice, observa el siguiente circuito con un transistor NPN en configuración base común definido a través del voltaje de entrada colocado en el emisor del transistor, la salida colocada en el colector y la base a común a través de un capacitor. Los datos que nos dan es que beta es igual a 150, VBE es igual a 0.7 volts y como ya lo había mencionado, se debe encontrar el punto de trabajo, la ganancia de voltaje y la ganancia de corriente. Aquí podemos ver el circuito, que es este, en donde podemos ver que R1 es igual a 56 kiloohms, R2 es igual a 12 kiloohms, RE es igual a 1 kiloohm, RC es igual a 2.2 kiloohms y RL es igual a 10 kiloohms. El capacitor 1 es de 100 microfaradios, el capacitor 2 es de 1 microfaradio y el capacitor 3 también es de 1 microfaradio. Y el transistor que vamos a utilizar es el 2N3904. La alimentación en corriente continua es de 10 volts y la alimentación de corriente alterna entra por aquí y sale por acá. Bueno, eh, primero debemos analizar el circuito en corriente directa. En este análisis se requiere encontrar el circuito base, lo cual se logra con los valores de Thevenin. Como ya habíamos mencionado los valores, vamos a encontrar la resistencia B o RB, que va a ser una igualación de un paralelo de R1 y R2. Colocando estos datos, nos da que RB es igual a 9.88 kiloohms. Y también podemos calcular VBB, ya que tenemos los datos que el circuito nos da. VCC por R2 entre la resistencia 1 más la resistencia 2, que esto nos da a que es igual a 1.76 volts. Con ello podemos encontrar la corriente de base, que es esta. En la ecuación para poder encontrar la corriente de base es VBB menos VE entre la resistencia B más la resistencia E multiplicado por beta más 1. Con estos datos
y haciendo el cálculo nos da que la corriente de base es 6.58 miliamperes. Y conociendo esta corriente podemos también encontrar la corriente del colector a través de beta, porque la corriente del colector es igual a beta veces la corriente de base. Teniendo estos datos nos da que la corriente del colector es aproximadamente 1 miliamper. Y con esta podemos encontrar el voltaje colector emisor, asumiendo que el voltaje, que la corriente del emisor y la corriente del colector son iguales y que VE es igual a RE por IC. Entonces, para sacar VCE, tenemos VCC menos IC multiplicado por RC más RE, que esto nos da a 6.84 volts. Y también podemos, como ya lo habíamos dicho, VE es igual a RE por IC. Y teniendo estos datos, nos da que también es aproximadamente 1 volt. También podemos sacar el voltaje de base, que el voltaje de base es igual al voltaje base emisor más el voltaje del emisor. Teniendo esta suma, nos da que el voltaje de base es igual a 1.69 volts. Y ya con esto tenemos el punto de operación, o sea, el punto de trabajo. Y bueno, teniendo calculado VCE y VE, podemos encontrar el voltaje del colector haciendo una suma. Teniendo el voltaje del colector, que nos da 7.82 volts, podemos decir que el voltaje base colector es igual al voltaje de base menos el voltaje del colector y nos da negativo, que es menos 6.138 volts. Y podemos también notar que el voltaje base colector es menor que 0. Con esto terminamos el análisis en corriente directa y nos pasamos al análisis en corriente alterna. En el análisis de corriente alterna es necesario que las fuentes de directa se encuentren apagadas, por lo tanto podemos decir que VSC es igual a 0, ya que esta pues es corriente continua. Para poder encontrar la resistencia de entrada, podemos calcular que RE es aproximadamente el voltaje, o sea, voltaje T entre ICQ. Teniendo este cálculo, nos da que RE es igual o aproximado a 26 volts. Podemos calcular también la resistencia de entrada con el paralelo de RE y RE minúscula, que nos da que es 25.7 ohms. Con esto podemos ver que el paralelo de RE mayúscula y RE minúscula es aproximadamente RE, porque no hay mucha diferencia entre estos dos valores. Podemos conocer también el voltaje del emisor, recordando que el voltaje en directa es igual a 0. Ya haciendo esta sustitución, sabemos que el voltaje del emisor es igual a menos RE multiplicado por la corriente del emisor. Observamos que el voltaje del emisor es el mismo voltaje de entrada, teniendo esta igualdad. Dado que conocemos que la corriente del emisor es igual a la corriente de base multiplicado por beta más 1, podemos encontrar que el voltaje de entrada es igual a menos RE multiplicado por la corriente de base multiplicado por beta más 1. Sustituyendo esto, llegamos a que la ganancia de voltaje es igual a beta multiplicado por RL' entre RE multiplicado por beta más 1. Y sabemos con esto que la ganancia de voltaje es 69.7, casi 70. Y para la ganancia de corriente, aquí vemos estas igualdades, que es la ganancia corriente es igual, como ya lo habíamos mencionado, la corriente de salida entre la corriente de entrada, pero también es igual al voltaje de salida entre el voltaje de entrada multiplicado por la resistencia de entrada entre RL. Pero sabemos que esto que está aquí es igual a esto. Entonces podemos saber o podemos decir que la ganancia de corriente es igual a la ganancia de voltaje multiplicado por la resistencia de entrada entre la resistencia de salida. Teniendo ya los datos y sustituyendo en la ecuación, nos da que la ganancia de corriente es igual a 0.18. Esto pues es sin unidades, ya que es una ganancia. Aquí tenemos el circuito y la simulación. Esta simulación simplemente es para verificar algunos datos
que obtuvimos durante el análisis de directa y de alterna. Aquí podemos ver que la batería es de 10 volts de directa y que la corriente alterna se encuentra por acá. Colocamos 3 multímetros para verificar los datos. El primer multímetro que se encuentra aquí es el multímetro para verificar VBB. Nos da 1.73 volts. Y en el análisis que hicimos de corriente directa, nos dio que VBB es igual a 1.69 volts. No, nos dio 1.76 volts. Y por acá podemos ver este multímetro que está calculando o está midiendo el voltaje VCE. Nos dio 7.18 volts. Y en el análisis VCE nos dio 6.84 volts. Esta medida sí tuvo un mayor rango de error, pero entra todavía en lo correcto. Y el último multímetro que podemos notar es este, que es el voltaje del emisor. Nos da 1.06 volts y el voltaje del emisor calculado nos dio 1 volt. Simplemente cambia por 0.06. Y ya eso es todo por la explicación.